Dios les bendiga, qué bueno que pueda seguirnos en cada culto. Venga también, porque los cultos también son presenciales. Día jueves a las 7 de la noche, día sábado con la juventud a las 6 de la tarde. Día domingo tenemos 2 servicios, 8 y 10. Usted puede elegir a uno de los 2 y venir y participar del servicio, como en la noche también los domingos a las 7 de la noche. Venga con nosotros, sea partícipe, comparta, tenga buena comunión, reciba la palabra del Señor. Y si está en casa por una u otra razón no puede venir, está con un celular, está con el televisor o está con una computadora, comparta para que sus amigos, los hermanos también que pueden seguirnos, puedan escuchar la palabra, sean edificados. Les animamos, la iglesia está abierta para esa bendición a ustedes por medio de las transmisiones y por medio del culto presencial. Esperamos que este momento sea de bendición para ustedes en nuestro servicio. Siga el tiempo de la alabanza. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Hola, sí. Muy bien, muy buenas noches, estimados hermanos. Una vez más les damos bienvenidas a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Evangélica Estrella de Belén. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Voy a invitarlos a inclinar sus rostros. Vamos a orar y poner este tiempo, este servicio en las manos de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día. Señor, gracias por este tiempo que vamos a dar inicio en esta noche. Señor, lo ponemos en tus manos, que sea conforme a tu voluntad, y te rogamos, Señor, que tú puedas recibir cada una de nuestras alabanzas de todo nuestro corazón, Señor, que sean para gloria y honra tuya. Asimismo, Señor, pedimos que tu palabra en esta noche sea sembrada en cada corazón, en cada persona, Señor, que va a escuchar el mensaje de esta noche. Gracias, Padre, por todo. Nos encomendamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar este servicio alabando a Dios, cantando un precioso himno, grande es tu fidelidad. Voy a invitarle que pueda ponerse de pie, por favor, para empezar a alabar a nuestro Señor.
tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Damos gracias por la fidelidad de nuestro Señor. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con otro precioso himno. Maravilloso es. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, dice Salmos 98:1. Vamos a alabar a nuestro Señor. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Y este himno que vamos a cantar dice: Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén. Vamos a tener el tiempo de la palabra del Señor. Voy a invitar a nuestro pastor Alfredo. Muy buenas noches, hermanos. ¿Están acá o no están acá? Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Voy a pedirles, por favor, que podamos abrir en nuestras Biblias, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, por favor. Buenas noches también a los hermanos que nos siguen por las redes, que el Señor les bendiga. Esperamos que ya muy pronto, en la gracia del Señor, podamos estar todos ya congregándonos acá en el lugar que el Señor nos ha dado, ¿no?, para estudiar su palabra, para alabarle y tener comunión unos con otros. Sí, capítulo 3, por favor, vamos a ponernos en pie, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Bueno, vamos a estudiar simplemente un versículo, pero por ahí lo podemos leer desde el versículo 1, del 1 al 7, por favor, hermanos. Vamos a leer, oramos y empezamos. Yo leo uno y ustedes el siguiente. Dice la palabra del Señor: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Todos juntos, por favor, 2, 3. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Dios por el gran privilegio que tenemos, Señor, de estudiar su palabra. Siempre pedirle Dios en su gracia, en su misericordia, que pueda ayudarnos a entenderla, a comprenderla en su sentido, Señor, correcto. Y en esta noche pedirle Dios que pueda analizar nuestro corazón, nuestra vida y pueda ayudarnos a retirar todo obstáculo, pensamiento, preocupación, para que podamos escuchar de una manera personal su voz y podamos seguir, Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra, aprendiendo algo más de su voluntad. Y sin duda, Señor, que realmente podamos hacer este pasaje que vamos a estudiar parte de nuestra vida matrimonial, especialmente a nosotros los esposos, que usted nos pueda ayudar, Señor, a poder seguir el ejemplo de usted, de su Hijo, y que realmente, Padre, podamos salir bendecidos en esta noche por su palabra. Pido su bendición, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy hermanos, ¿pueden tomar asiento, por favor? Bueno, hay versículos que por ahí del que nos quisiéramos salvar, ¿no? O escapar o no enseñar, pero bueno, ahí está en la palabra y tenemos que estudiarlo. Y realmente, hermanos, mi oración es que el Señor pueda ayudarnos. Sé que hay muchos solteros acá, pero de todas maneras, ¿no?, que puedan igual escuchar el mensaje de Dios para que en su momento también puedan llevarlo a una vida práctica, ¿no? No quisiera, hermanos, que olvidemos tal vez la situación en la que se escribe esta carta, algunos aspectos como cómo estaban los hermanos, ¿no? Es creo que importante siempre ver los primeros destinatarios, y había empezado el apóstol Pedro diciendo, ¿no?, a los expatriados, ¿no? Los creyentes estaban dispersos por distintos lugares, dice por Galacia, Capadocia, Ponto, Asia, Bitinia. Entonces los hermanos estaban por ahí escapando porque había una persecución. En muchos momentos la persecución se intensificaba, entonces ellos sufrían un poco más, ¿no?, los hermanos. También es otro motivo para su sufrimiento, era el hecho de que sufrían la hostilidad, el rechazo, ¿no? Ya el apóstol Pedro lo había dicho, ¿no?, que muchas veces murmuraban de los cristianos como de malhechores. Entonces una sociedad que no tenía temor de Dios, una sociedad pagana y creyentes que querían vivir de una manera piadosa, ¿no? Y el apóstol Pablo ya lo había dicho, todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo, de cierto van a sufrir persecución, van a sufrir esta hostilidad del mundo, de gente que no conoce al Señor. Entonces los hermanos están en esta situación y la intención del apóstol Pedro es animarles a que puedan estar firmes en su fe, que puedan mantenerse en esta fe cristiana que ellos profesaban, y lo hace tal vez llevando su vista, ¿no?, a la gran salvación que ellos tenían, ¿no? Tal vez, para ser más exactos, a los 3 aspectos de su salvación. Y va a mencionar la salvación que ellos tienen de la paga del pecado, que es el infierno, la muerte segunda, dice ahí Apocalipsis, el lago que arde con fuego y azufre, y dice, miren, hemos sido librados de ese castigo y dice, hemos sido nacidos para una esperanza viva, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y esta salvación es preservada, dice, guardada por el poder de Dios.
Entonces quiere animarles de esa manera. Miren, nosotros por más que suframos momentáneamente acá, esto es temporal. No vamos a sufrir eternamente porque por la sangre, dice, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, Él pagó y nos rescató de este castigo, ¿no? Pero también a la misma vez en esta carta el apóstol Pedro nos va a animar a que miremos al futuro de nuestra salvación, donde seremos redimidos completamente. Y él dice, ¿verdad? Acá somos peregrinos y extranjeros simplemente, y un día el Señor va a venir y va a completar nuestra redención. Y este cuerpo, ¿no?, de vergüenza, este cuerpo mortal se transformará en inmortal, este cuerpo corruptible en incorruptible, y tendremos la salvación completa y estaremos siempre con el Señor. Pero en medio de esos dos aspectos de la salvación, ¿verdad?, la de la paga del pecado, la de la presencia del pecado, está la de la práctica del pecado, ahí en medio. Y el desafío que el apóstol Pedro da a estos cristianos es que a pesar de lo que están sufriendo, ustedes puedan ser testimonio de Cristo, testimonio de la salvación, que su vida sea una evidencia real, que la gente pueda ver por su comportamiento, por su conducta, que realmente ustedes tienen a Cristo, que conocen a Cristo. Y ese es el desafío, ¿no? Y una característica que va a ser muy particular del creyente en esta porción última que estamos estudiando es la sujeción o el sometimiento. Y les dice realmente, si ustedes quieren ser un testimonio y quieren impactar de una manera evangelística a la sociedad, sujetémonos, ¿no? Y ese es el tema que estamos viendo, sometimiento. Por ejemplo, él dijo en 1 Pedro 2, el capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, a los gobernadores. Entonces habíamos visto eso, ¿verdad?, que debemos sujetarnos. El cristiano no está para hacer sedición, para organizar conspiración contra las autoridades. Nosotros debemos sujetarnos. Cada cristiano dará cuentas a Dios, hermanos, de la sujeción a la orden recibida. Las autoridades que están puestas darán cuentas a Dios de la orden que han dado, de cómo se han conducido. Pero nosotros daremos cuenta a Dios por la obediencia a esa orden. La única cláusula o la única razón, lo decía ya el pastor la anterior semana, es lo que dijo Pedro, ¿verdad? Juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente en el momento que una ley viole o vaya en contra de lo que Dios ha dado como mandamientos, podemos desobedecer, ¿no? Ejemplos, el faraón había mandado a las parteras que todo niño hebreo, varón que nazca, debería morir. ¿Qué dice Dios en sus mandamientos? ¿No? Éxodo 20, no matarás. Entonces ahí había una orden directa, ¿no?, del gobierno de asesinar niños. Entonces las parteras se rebelan ante esa orden y dice que Dios las bendice a estas personas. En el Nuevo Testamento Dios les había dicho, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces todos los discípulos deberían predicar del evangelio. Cuando agarran a Pedro y a Juan, los azotan y les dicen, ¿no?, que ya no hablen más en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces ahí donde dice Pedro, juzgad vosotros, ¿es justo obedecer a Dios o a los hombres? Y ellos estaban gozosos, dice, por haber sido tomados dignos de padecer por Cristo, y siguen predicando. Entonces el único momento en el que podemos nosotros desobedecer es cuando esa orden implique pecar o desobedecer a Dios. Pero dice acá, por causa del Señor, sujetémonos a las autoridades. Y dice un poquito más adelante, versículo 18 del mismo capítulo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, ¿no? Y bueno, la anterior semana le decía lo mismo a las hermanas casadas, ¿no?, que eran creyentes y su esposo no, dice 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? Y en algún momento creo que les dije, hermanos, como podemos ver, la sujeción, el sometimiento es algo que nos compete a todos los creyentes. Y el apóstol Pablo ya lo explica ahí en 1 Corintios 11, ¿no?, diciendo que Dios es cabeza de Cristo. Y eso no quiere decir que Cristo es inferior a Dios el Padre. Pero dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2, que siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aunque era igual a Dios en divinidad, en deidad, en esencia, Cristo voluntariamente se sujeta debajo del Padre. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y Cristo es cabeza de todo varón. Esposos, padres, líderes, pastores, diáconos, todos debemos sujetarnos, ponernos debajo, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza. Y acá, como dice, las esposas sujetas debajo de su esposo. Los hijos deben estar sujetos debajo de sus padres. Los empleados, ¿no?, los siervos, dice acá, debajo de sus jefes. Y ya lo había dicho el apóstol Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y me encanta, hermanos, ese complemento. Solamente las personas nacidas de nuevo, solamente las personas regeneradas, solo las personas que tenemos a Cristo podemos cumplir esta condición. Tenemos la capacidad de hacerlo porque es en Cristo, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los siervos, dice, deben obedecer a sus amos como al Señor. Y nosotros estamos en Cristo, ¿no? Eso dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Dice, ahora pues, dice, de modo que los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero estamos en Cristo y en Cristo podemos sujetarnos a las autoridades. Podemos no compartir sus decisiones, sus órdenes, pero nos podemos sujetar. Las esposas, ¿no?, por ahí sus esposos no son o no merecen la sujeción, pero en Cristo lo pueden hacer. Los hijos, mi papá es un irresponsable, pero no importa, hijos, obedeced en el Señor. Mi jefe, y bueno, decía ahí, ¿verdad?, no solamente a los buenos y afables, hablando de los jefes, también a los difíciles de soportar, un empleado se puede sujetar a su maestro. Y en esa misma línea, ¿no?, ahora se va a dirigir hacia los esposos. Ya les había dicho, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente. Y el tema era la sujeción. Y tal vez ahí ya puede salir la pregunta, ¿verdad? Pero ¿cómo? O sea, yo igual me tengo que sujetar a mi esposa. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo cuando nos está diciendo vosotros maridos igualmente? Sí está hablando de la sujeción, obviamente en cuanto al liderazgo no, porque Dios ha establecido de esa manera que haya un orden de liderazgo y el hombre es la cabeza del hogar. Pero cuando está diciendo acá vosotros maridos igualmente, nos está desafiando el apóstol Pedro a que podamos poner debajo, ¿no?, nosotros en nuestras necesidades y las de nuestra esposa por encima de nuestras necesidades. No está hablando de liderazgo, sino de que nosotros realmente podamos ser considerados con ellas y podamos ver que ellas tienen necesidades emocionales, físicas, espirituales, ¿no? Y recordemos que está hablando acá, había hablado a las mujeres en los primeros 6 versículos y les había dicho que, bueno, el ejemplo era una esposa creyente y su esposo un inconverso. El ejemplo es el mismo, solamente que se invierte. Ahora el esposo es el creyente y la esposa es la inconversa. Entonces, en ese sentido, ¿se acuerdan que la idea era de cómo ganar, ¿no?, a su esposo sin predicarle el evangelio? Y ahí les decía el apóstol Pedro, ¿no?, con una conducta casta, respetuosa, que su adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de vestidos lujosos, sino el del interno, el del corazón, en un espíritu, dice, afable y apacible. Ahora, algo que me llama la atención, hermanos, es, miren, ¿cuántos versículos les dedicó a las mujeres? 6, ¿no? Y a los varones solamente 1. ¿Cuál será la razón? Posiblemente no, porque cuando nos dicen a nosotros algo entendemos a la primera y obedecemos, ¿no? A las mujeres 6 veces le ha tenido que repetir acá y para que entienda. No creo que haya sido esa la razón, ¿no? Posiblemente que eran menos los varones en esta situación.
que tengan una esposa no creyente, o también podría ser que las condiciones eran menos complicadas. Cuando el varón era creyente y la esposa era inconversa, no afectaba tanto como a las esposas. Recordemos, ¿no?, la cultura grecorromana acá para la mujer era como esclavizada. La situación de la mujer, lamentablemente por causa del pecado, la mujer había sido rebajada a una situación muy triste, ¿no? La mujer era simplemente para que obedezca, era simplemente para que trabaje, era simplemente para que procree hijos. Era una herramienta más, era un objeto más del esposo. No tenía derechos, no tenía responsabilidad, no tenía privilegios, era como un animalito más la esposa, ¿no? Así era. Muchos de los judíos, ¿no?, recordemos ahí en las enseñanzas del Señor Jesús, el marido si quería la podía repudiar, dice, no, votar por cualquier causa, y ella no podía reclamar a nadie. Quedaba marcada para siempre, ¿no? El Señor Jesús ahí en Malaquías, Dios en Malaquías va a reclamar esta deslealtad. Dice, ustedes han sido desleales con su compañera y han roto el pacto, dice, de su Dios. Entonces, lamentablemente la situación de la mujer era muy, muy complicada, y lo que va a desafiar el apóstol Pedro acá le va a decir, miren, si su esposa no es creyente, ustedes van a cambiar de actitud. Y aunque están acostumbrados acá que la mujer esté ahí, ¿verdad?, en una obediencia increíble, siempre velando por las necesidades del esposo. Estaba leyendo un artículo de la mujer judía en ese tiempo, era impresionante, ¿no? O sea, cómo estaba confinada prácticamente a la casa, no podía salir. Todavía hay lugares ahora en Estados Unidos de judíos ortodoxos donde la mujer, ¿no?, o sea, está desde la vestimenta, ¿no?, está tapada todo el cuerpo. Muchas de las mujeres casadas, dice, se rapan la cabeza o les hacen rapar, ¿no?, los esposos les hacen rapar la cabeza para que esta mujer no sea atractiva para otros hombres. Es increíble, ¿no? Y la mujer ha sido rebajada a esa situación. Pero el apóstol Pedro le dice, bueno, tengo algunas demandas para ustedes. Vamos a hablar de su comportamiento de ustedes como creyentes, ¿no? Nuevamente les digo, esto es muy difícil que una persona que no tiene a Cristo lo pueda hacer. Solamente en la gracia de Dios, en el obrar del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir con las demandas que el apóstol Pedro da para los esposos. Y comienza diciendo ahí el versículo 7, y vosotros maridos igualmente, ¿no?, pongan sus necesidades debajo de las de sus esposas, pongan como prioridad lo que ellas necesitan espiritual, emocionalmente, físicamente, y dice ahí, vivid con ellas sabiamente, ¿no? Y acá está la primera demanda, la primera petición que el apóstol Pedro hace para los esposos cristianos con esposas no cristianas, y les dice, vivid con ellas. Este verbo, vivid, es interesante, ¿no? Su significado es compartir una vida. Y creo que es una maravillosa descripción de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno es soltero, como que tiene una vida propia, ¿no? Una vida donde tiene sus gustos, ha sido formado en un contexto, hace más o menos lo que le gusta, lo que quiere, y bueno, ahí está esa vida, ¿verdad? Pero cuando decide casarse, esta vida independiente, ¿no?, con esta otra vida, van a formar una nueva vida y van a compartir, van a convivir, ¿no? Ahora, lo triste de esto, hermanos, es a veces que no sucede eso. Hay tanta información en este tiempo acerca de matrimonio, hay consejeros matrimoniales, hay libros de relaciones de comunicación en el matrimonio, de vida íntima del matrimonio, van aumentando todo eso, igual en las iglesias, ¿verdad? Cada vez hay más talleres para matrimonios, enseñanzas para matrimonios, pero lo cierto es que de una manera general el matrimonio se está desmoronando. Y alguno podría decir, lo que necesitan esas personas es a Dios, pero inclusive en personas que tienen a Dios en su vida, hay matrimonios con problemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que una de las razones es que desconocemos a veces algunos elementos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener un matrimonio saludable.
No olvidemos nunca, hermanos, que el que diseñó el matrimonio es Dios y Él da las pautas, Él da los principios para que nosotros podamos tener un matrimonio que honre y glorifique al Señor. Y muchos, bueno, conozco algunos que se casan, por ejemplo, y como que no viven juntos. El esposo decidió aceptar un trabajo, no sé, por allá en el campo, ¿no? Y como que pasa 3 semanas y a la 4ª semana el esposo vuelve. Esposos que a veces meses, ¿no? Algunos meses, 3 meses afuera y luego vuelven. En un tiempo cuando la gente migraba a Europa, pasaba eso, ¿no? El esposo, o a veces generalmente no sé, ¿no? Cómo hacía, el varón es el que le mandaba a la esposa afuera, ¿no? A España y la esposa allá y el esposo acá. Entonces no es, la base del matrimonio, hermanos, no es el dinero. Lo que nos lleva a tomar las decisiones en el matrimonio no es las necesidades económicas, sino son los principios que Dios nos ha establecido. Y acá lo que el apóstol Pedro recomienda es eso, dice, vivid con ellas, convivan, compartan, pasen tiempo juntos. Hermano, hay una encuesta que estaba revisando ahora. ¿Cuántos minutos los casados, verdad, creen que realmente pasamos, ¿no? Independientemente de nuestros hijos o lo que hagamos en casa, realmente compartimos con nuestro cónyuge a la semana? ¿Cuántos minutos o cuántas horas? A ver, dígame, ¿cuánto piensan ustedes que pasan? ¿Cuántas horas tiene la semana? A ver si hay un matemático por ahí que saque. Lo saqué acá, ya tengo mi chanchulla yo. Tenemos que multiplicar, bueno, la hora tiene 60 minutos, 60 por 24, 24 por 7, ¿no? 10.080 sale, 10.080 minutos a la semana. Ahora, de esos 10.080, ¿cuántos minutos creen que realmente convivimos con nuestro cónyuge, ¿no? Y esta encuesta dice 37 minutos, hermanos. Ese es el tiempo que compartimos de compañerismo, de amistad, de charlar, de conversar, de orar. Y realmente las disciplinas espirituales como matrimonio están mucho más abajo, ¿no? Pero se imaginan 37 minutos. Y eso como que rompe este principio, hermanos, cuando el apóstol Pedro nos dice, vivan con ellas. No se distancien, ¿no? Y vivir es más de decir que tenemos la misma dirección, ¿verdad? Calle Alberto Ostras 3420, esa es nuestra dirección, pero a veces no convivimos. A veces el matrimonio está simplemente, gira en torno a nuestros hijos, a sus necesidades, nuestro trabajo, nuestras metas, y cuando todo eso pasa, llega un momento donde los hijos crecen, se van, y cuando quedan el matrimonio solos, resulta que están empezando a vivir con un extraño. Conozco un matrimonio allá en Cochabamba donde pasaba algo así, ¿no? Durante 6 años su esposo iba al campo, era profesor y iba al campo. Y venía solamente los fines de semana. Cuando lo trasladaron, se cambió. Después de esa cantidad de años era como empezar de nuevo. Había peleas, discusiones. La mamá no le confiaba a la hija, o sea, para dejarle, ¿no? Con él, o sea, era un extraño. Entonces no podemos sorprendernos, hermanos, de que los matrimonios están así cuando nosotros dejamos de seguir los consejos del Señor. Y lo primero que dice acá el apóstol Pedro, dice ustedes, vivan, pasen tiempo con ellos. Decía un teólogo, el peor error, uno de los peores errores en el matrimonio será que tu esposa o tu esposo deje en algún momento de ser tu mejor amigo. Y tiene que ser tu mejor amigo, tiene que ser tu confidente. Muchos buscan, ¿no?, personas ajenas, lamentablemente personas del sexo opuesto, ¿no?, hermanos de la iglesia, sus pastores, para que la esposa cuente sus cosas, porque ha perdido esa relación con su esposo. ¿No? Y a veces nosotros nos prestamos a eso, ¿no? Cuando el mejor amigo debería ser mi cónyuge. Me debería faltar tiempo para conversar con él como cuando noviábamos, ¿verdad? Nos faltaba el tiempo, ¿no? Nos escapábamos de uno y otro lado, íbamos a pasar clases juntos para pasar un tiempo. Así tendría que ser en el matrimonio. Entonces, eso es lo primero que dice el apóstol Pablo acá. Ustedes, maridos, vivan con ellos, pero va a complementar ahí con una palabra, dice sabiamente, ¿no? Y esta palabra habla de comprensión también.
Y les está diciendo, miren, o sea, ustedes tienen que comprender algo, que la persona con la que están viviendo, en primer lugar, no tiene a Cristo. Ella no tiene la luz como ustedes tienen la luz. Y no vas a poder por la fuerza hacer que ella vaya a la iglesia. No vas a hacer imponiendo tu autoridad, aunque la tienes, ¿no? El liderazgo, llevándola a la iglesia, ¿no? Porque gente puede estar presente acá, pero su corazón puede estar lejos del Señor. No va a ser de esa manera, comprende. Tendrá una reacción de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, ¿no? Está sin Cristo. Ella discutirá, tendrá ganas de discutir, de pelear, pero tú eres el creyente, comprende la situación en la que estás. Tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes la mayor responsabilidad. Pero cuando habla acá de sabiduría, también habla de prudencia. La palabra prudencia, uno de sus significados es libre de peligro. Y sabemos, hermanos, que cuando uno llega al matrimonio, llega pues cada uno con sus hábitos distintos, ¿verdad? Desde la hora en que se levanta, desde la forma como duerme, desde la forma como se asea, ¿no? Siempre dice que en la pareja hay uno que deja sin tapar la pasta dental, ¿no? No sé acá cuál será. Y la otra siempre renegando. Siempre hay uno dice que tiene patas frías, ¿no? En el matrimonio. Siempre hay uno. Y en tiempo de frío, ¿no? Uno está calentito, viene el otro y le mete ahí las patas, ¿no? Y lo hace saltar 2 metros. Tenemos hábitos diferentes, ¿no? Siempre dice que hay uno que es más fatiguilla, dicen, ¿verdad? Y el otro más tranquilo. Y Dios a veces permite eso, ¿verdad? Como un complemento en el matrimonio. Y a veces nosotros, hermanos, queremos, especialmente, bueno, estamos hablando de los varones, queremos corregir las cosas y no buscamos el momento adecuado, las palabras correctas, la forma perfecta, y no buscamos la dirección de Dios para corregir algo. Solamente queremos imponer la autoridad que Dios nos ha dado, la fuerza, y vamos lastimando a esa persona que Dios nos ha dado como nuestra compañera. Y cuando dice acá, vivan sabiamente, es eso, que consideres ciertas cosas, que seas prudente, si hay que corregir algo, si hay que modificar algún hábito, si hay que, recordemos que toda la vida nuestro cónyuge ha vivido así en su casa con sus papás. Por ahí sus papás han estado en una situación donde no le han podido enseñar muchas cosas del hogar a la esposa, ¿no? Dice Tito, ¿no? Que las mujeres más ancianas, mayores, enseñen a las más jóvenes a que sean cuidadosas de su casa, que cuiden a su esposo. Estamos viviendo en un tiempo, lamentablemente, donde las condiciones no permiten muchas veces hacer eso. Creo que tendríamos que hacerlo por lo que dice la palabra. Y llegan, ¿no?, las mujercitas al hogar tal vez con muchas falencias en ese caso, en esa situación, ¿no? Lo único que saben cocinar es un majadito, digamos, ¿no? No es tan difícil, ¿no?, el majadito, o arroz con huevo, digamos. Y el esposo está acostumbrado tal vez, ¿verdad?, a comer distinto tipo de comidas y él quiere cambiar a su esposa, ¿no? Espiritualmente también hablando, hermanos, a veces siempre habrá uno que tal vez ha sido más disciplinado en el conocimiento de la Biblia, es más consagrado al Señor y el otro no. Recuerdo había un matrimonio, se habían casado recién, y ¿qué hacía el esposo? Se levantaba a 6 de la mañana, era la costumbre de él, o creo que más temprano, 5 de la mañana, siempre hacía su devocional. Así que, ¿qué empezó a hacer cuando se casó? A la primera semana le había comprado un manualcito de devocional. Entonces él se levantaba, listo para hacer su devocional, agarraba el otro devocional que le había comprado, la Biblia, la ponía ahí al lado de su esposa y la despertaba. Y le decía, mi amor, haz tu devocional, ¿no? ¿Y qué creen que hacía la esposa? ¿No? Dice que dentro de ella luego comenta, ¿no?, y decía, ¿qué se cree este más espiritual? ¿Qué se cree para levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? Y son hábitos, ¿no? Y no es que la hermana no quería leer la Biblia, no, solamente que el otro era 5 de la mañana, ¿no? Tal vez la otra se levantaba un poquito más tarde. Y a veces nosotros queremos imponer nuestros hábitos, ¿no? Y no somos prudentes, ¿no? A veces una cosa buena, cuando no se actúa con prudencia, puede dañar a la persona, ¿no? Y también habla, sin duda, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de conocimiento. Y saben, hermanos, muchos de los problemas que hay a veces con nuestro cónyuge es por falta de conocimiento. No sabemos lo que Dios pide de nosotros como esposos.
Me encanta lo que dijo Adán después que recibió a Eva. Él dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No sé si se han puesto a pensar, hermanos, en la profundidad de esa declaración, pero él entendía que él era parte de él. Y el apóstol Pablo como que refuerza este concepto cuando dice, ¿verdad? Porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Hermanos, ninguna persona en su juicio cabal estropea su cuerpo, ¿verdad? Lo bañamos este cuerpo, ¿no? Bueno, hay uno que otro que por ahí no le gusta bañarse, pero lo bañamos. Los varones afeitamos esta cara, nos peinamos, un perfumito, ¿sí o no? Nos gusta mimarnos a nosotros también, a los que les gusta hacer deporte, ¿no? Tenemos un día, es mi día de deporte, tengo que sacar el estrés. Nos gusta comprarnos también de vez en cuando, ¿no? Una camisita, unos zapatitos. Entonces cuidamos nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. Ahora mira, date cuenta que esa mujer que Dios te ha dado es hueso de tu hueso, carne de tu carne. Y así como tú cuidas tu cuerpo, debes cuidar a esa persona que Dios te ha dado. De la misma manera, debes mimar a esa persona, debes llevarle a pasear algunas veces, debes comprarle algunas veces, no sé, un detalle. Uno de los ejemplos más hermosos, si me pueden acompañar, hermanos, alguna vez creo que lo hemos leído, en Ezequiel, capítulo 16, es una figura de Dios como esposo y el pueblo de Israel como su esposa. Vamos a leer algunos versículos. 16:8, hermanos, por favor. 16:8 de Ezequiel. Ezequiel está antes de Daniel. ¿Lo tenemos ya? Bueno, ya lo tenemos ahí en la pantalla si gustan. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, ¿no? Ya el Señor había estado hablando de que conoció a este pueblo desde niña. Era una niña que había sido descuidada, que no había sido atendida desde su nacimiento. Como que un bebé nace, ni siquiera le cortan el cordón umbilical y está ahí con toda esa sangre, ¿verdad?, de la placenta. Así estaba ese bebé, pero dice Dios, yo te miré desde ahí, te limpié. Pero llegó un momento, dice, donde creciste, es un tiempo de amores, es un tiempo de casarte. Muchas de las palabras que utiliza acá habla de nupcias, de matrimonio, ¿no? Extendí mi manto, hice juramento, entré en pacto contigo. O sea, dice, estamos ya por casarnos. Ahora miren la actitud de este esposo, de Dios como esposo. Dice versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collares a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y miren lo que el Señor hizo con su esposa. ¿Cómo la atendió? Dice, te lavé, te ungí con aceite. Miren los mimos que Dios como esposo le da a esta esposa, ¿no? Habla de brazaletes, habla de joyas, de una corona. O sea, la trató como una reina, vestidos de seda, ¿no? La mejor ropa. Y ahora ese es el ejemplo, hermanos, que deberíamos tener nosotros como varones. No estamos hablando en ningún momento, hermanos, de materialismo, de comprar cosas innecesarias. Lo que está mostrando, creo que acá la palabra del Señor, es la consideración que nosotros deberíamos tener con nuestras esposas y mucho más un creyente con su esposa no creyente. Y esto realmente, hermanos, iba a ser un impacto en una sociedad, ya les había descrito cómo era sociedad, donde la mujer era considerada como nada, como una esclava, como un objeto. ¿Se imaginan esta mujer que cuando el esposo llegaba y el esposo le diga, tranquila, yo me voy a servir la comida? O tú también estás cansada, yo te voy a atender. Esa esposa era impactada por esa actitud. Porque lo que estaba haciendo este esposo era poner las necesidades de su esposa por encima de las de él. Y mucho más en esa cultura. Era algo increíble, algo impresionante. Ella podía decir, ¿qué está pasando con mi esposo?
sin duda conoció a Dios y Dios cambió la vida de esa persona y ahora te está dando el valor que Dios te da. De la misma manera, hermanos, tal vez nuestra cultura, nuestra sociedad ha cambiado. Hoy las mujeres creo que tienen derechos igual que todos nosotros, pueden estudiar, sacar una carrera. Las mujeres están alcanzando muchos logros en la vida y creo que ha cambiado un poco la situación. Pero hermanos, creo que el principio es el mismo. Es parte de nuestro cuerpo y debemos suplir sus necesidades de la mejor manera, inclusive en algunos momentos seguir el ejemplo de Dios. ¿Por qué no comprarle un vestidito que está más allá por ahí de lo que yo puedo? ¿Por qué no hago un esfuerzo? ¿Será que Dios no me puede dar la sabiduría de buscar la manera? ¿Por qué cuando ahí su esposa no está en la reunión de Zoom, ahí, por qué no, que le da flojera, está cansado del trabajo, va a la cocina y le prepara un cafecito como le gusta? Si no sabe preparar café, entra a YouTube, ahí le va a decir cuántos de azúcar, cuántas de café. Y entra con su cafecito ahí, va a ver la sonrisa en el rostro de su esposa. Porque en algún momento, ¿no?, cuando ahí la ve afligida con los niños ahí y usted le sorprende y sale ya usted bien vestido con la ropa planchada porque usted decidió plancharse la ropa. Tiene un hueco ahí por la plancha, pero ya usted lo hizo. Esos detalles. Habla de brazaletes, ¿verdad? ¿Por qué en algún momento no hace un esfuercito y le compra una buena joya, unos buenos aretes, ¿no? No esos ahí que le regalan, ¿no?, ahí por un concurso, ¿no? Uno que le cueste. Pero habla de eso y les dice el apóstol Pedro, miren, ustedes cambien eso, ¿no? Y continuando a eso como complemento, volvemos por favor a 1 Pedro, no solamente les dice vivan con ellas sabiamente y dice dando honor a la mujer, dice como a vaso más frágil. Y esto habla de respeto y esto habla, hermanos, de tener a la esposa como algo valioso realmente. Hermanos, yo no sé si ustedes han manipulado, bueno, generalmente las mujeres son las que hacen eso, pero un objeto de cristal, un objeto delicado, ¿cómo lo manejamos, hermano? Con mucho cuidado, ¿verdad? Yo tengo ahí en mi oficina, no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años nos han hecho un recuerdo para todos los hermanos, los vasos ahí, salieron bonitos, ¿no? Unos vasos de cristal con el logo de la iglesia. Yo no lo uso, ¿no?, para tomar, lo tengo ahí en la oficina. Tengo algunas tazas también que me han regalado y lo tengo en un lugarcito ahí. Bueno, la última que me regalaron, mi niña me han amenazado, ¿no? Me dijo, papá, si no tomas no te vuelvo a regalar, así que estoy tomando en esa, ¿no? Pero ¿por qué no la uso? Porque sé que hay el riesgo de que al lavar se pueda quebrar, se pueda desportillar, porque son cosas, ¿no?, frágiles. Y para mí tiene un valor, ¿no?, por ahí no económico, pero sí sentimental. Ahora, creo que la idea es esa, hermanos, acá. Miren, no está diciendo la Biblia acá que la mujer sea frágil. Si ustedes prestan atención ahí, dice cómo. Y siempre que vemos en la Biblia cómo, está hablando de un símil, ¿verdad?, de comparación. Este cómo se utiliza mucho en Apocalipsis. En la visión que Juan tiene del Señor, dice que sus cabellos eran como blanca lana, como nieve. No es que eran nieve, no es que eran lana, eran como, ¿verdad? Tal vez hablando del color. Sus ojos eran como llama de fuego, no es que eran llama de fuego, sino como, ¿no?, por la penetración, por lo que él puede ver más allá de lo que el hombre ve. Entonces son comparaciones. Ahora miren, hermanos, si nosotros prestamos atención acá y hacemos un análisis sincero de las mujeres son frágiles, hermano, así como el cristal. Tal vez físicamente en algunas ocasiones, pero hay mujeres que son muy fuertes. Yo la veía a mi mamá, ¿no? Nosotros somos de un centro minero, mi mamá viajaba mucho al campo y cambiaba ropa usada con cargas de papa. Y yo me acuerdo a mi mamá verle cargar una carga así de papa y encima otra. Era muy fuerte mi mamá y le he visto hacer trabajos así, ¿no? Cuando nos fuimos a Cochabamba, había un río, estaban haciendo ahí protección a los lados con piedras, con mallas olímpicas. Mi mamá trabajaba ahí, era muy fuerte mi mamá. Y hay mujeres así, ¿verdad? Ahora, hablando mentalmente, espiritualmente, hablando, hermanos, ¿no? Y creo que muchas veces lo hemos repetido, ¿no? Ministerio, creo que la mayoría son mujeres, involucradas, más fieles, más constantes.
Son las mujeres que les dicen a su esposo, ya pues vamos al taller de matrimonios, ¿no? O nos conectaremos. A veces a las esposas hay que animarles para que sus esposas le animen a sus esposos. Si vemos la realidad, hermanos, las mujeres son muy emocionalmente. Muchas veces, hermanos, nos vienen cosas a la vida que a nosotros como que nos desaniman, nos bajonean, pero la mujer está firme, apoyando a su esposo, llevando adelante a sus hijos. Son las esposas a veces las que encuentran la solución a los problemas. Es triste, pero es así. No hay dinero, la mujer es la que consigue, ¿no? El hombre a veces dice, no hay trabajo, pero ya he salido, he buscado, no hay, ¿qué voy a hacer? Pero la mujer encuentra. Entonces, por eso le digo que acá es una comparación. Aunque la mujer es fuerte, inclusive muchas veces más fuerte que nosotros, el trato que nosotros debemos dar como esposos es como si la mujer fuera frágil. Como ese vaso que se puede golpear y romper, fracturar, así debe ser nuestro trato. Hermanos, si no manipulamos bien un vaso de cristal, se puede romper. Y lamentablemente hay muchas mujeres, esposas, que viven con el alma rota, les han hecho heridas que ellas van guardando, sufriendo ahí en el silencio de su corazón. Hay muchas mujeres siendo cristianas, ¿no? Y eso es lo triste, son tan leales a veces a nosotros los esposos que van callando cosas, que van rogando por sus esposos, ¿no? Hermanos, tengo experiencias muy tristes en verdad, ¿no? Recuerdo una esposa viniéndome a visitar a la casa y su esposo había cometido un pecado, pero ella me rogaba y me decía, por favor, no va a aguantar él, se va a ir de la iglesia. Y me decía, no, pastor, por favor, no le diga siempre, ¿no? A veces venía a mí para que no le diga al pastor Miguel. y me decía, por favor, no, hágalo por mí, ¿no? Y yo una de las cosas que aprendí es eso, a valorar, y creo que por eso dice el apóstol Pedro acá, que la mujer merece, creo hermanos, ese honor como vaso más frágil. Y nosotros debemos darle ese trato, esa consideración por todo lo que representa, ¿no? Ahí en Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa en los versículos finales, dice, ¿verdad? Sus hijos la llaman bienaventurada. Y su esposo, ¿no? También, o sea, la alaba porque reconoce lo que Dios le ha dado, que no solamente es alguien que se debe tratar con amabilidad, con fragilidad, sino que es alguien que tiene mucho valor porque Dios nos las ha entregado a esa persona para que la cuidemos, la amemos. Por eso necesitamos sabiduría, hermano, ¿no? Santiago nos decía, ahí en el capítulo 4, si no me equivoco, decía que la sabiduría, necesitamos la sabiduría de lo alto, que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, pidamos sabiduría a Dios para tratar mejor a nuestra esposa. Con razón el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra significa no les amarguen la vida. Y a veces nosotros, hermanos, creo que les amargamos la vida. Muchas muchachas no quieren saber de casarse porque esta es la imagen que les hemos dado. Nuestros hijos van a aprender eso de nosotros, ¿no? Los varoncitos, ¿no? Los que tienen varones van a aprender o van a tratar a sus esposas como su papá le trataba a su esposa. Nuestras hijas, los que tenemos hijas mujeres, van a pensar que el trato que nosotros le damos a la esposa es normal y así sus esposos debían tratarlas, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Y no lo digo esto, hermano, con toda la autoridad o como si yo lo cumpliera a cabalidad, ¿no? También para mí son muchos golpes acá, por eso les decía al principio, hay versículos de los que quisiéramos escapar, ¿no? Porque nos encontramos con que no cumplo esto, me falta esto. Pero sin duda debe haber el deseo, el anhelo, hermano, de hacer lo que Dios dice, ¿no? Complementando o terminando ya dice ahí,
la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Acá, cuando habla de la gracia de la vida, algunos dicen que está hablando de la salvación, pero al parecer por el contexto, ¿no? Porque sabemos que la mujer no es creyente, ¿no? Entonces no puede ser coheredera, ¿no? Porque no tiene la salvación. Entonces puede que se esté refiriendo al matrimonio, que en realidad es una gracia. Hermanos, el matrimonio es un regalo de Dios. Los que estamos casados tenemos que aprender a verlo así. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Así que no importa que mi esposa, tal vez por cualquier razón yo haya llegado a los pies de Cristo y ella no, compartimos este regalo del matrimonio y tenemos que luchar por él. Tenemos que luchar para que esto funcione en la gracia de Dios, para tener un matrimonio saludable. Si yo tengo que negarme a mí mismo, hermano, el matrimonio no se basa en deberes y derechos, sino en una entrega mutua, constante en amor. Jesús dijo, ¿verdad? Eso, que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el amor no son palabras, hermanos, son acciones. No es decir solamente te amo. Las que son solteras acá no se dejen impresionar con estos muchachos que te prometen el cielo, la luna, el sol. No, son cosas que no te las van a poder dar. Así que tú decile, mira, no me prometas el sol ni la luna. Solamente sé una persona responsable, anda a la iglesia, sé una persona espiritual, aprende a trabajar, ¿no? Y hay muchos jóvenes que tienen la garganta y prometen cosas, ¿verdad? Obviamente, no se puede bajar las estrellas, ni el sol, ni la luna. Pero no, sé una persona que aprende ya a proveer, que no es una carga en su casa para sus padres. Hay jóvenes, hermanos, que conozco que han estudiado. Hay un muchacho de las Ríos de Agua, había un joven, salió en los años que tenía que salir de la universidad. Este tiempo ya está trabajando él en su profesión, pero él ha sido albañil todos los años de su estudio. Sus papás no le ayudaron a él a estudiar, inclusive él ayudó. Yo le fui a visitar en un momento que estaba enfermo y él ayudó con su trabajo a construir unos cuartos más ahí en su casa. Y hay muchachos así, hay muchachos que han estudiado y trabajado y han ayudado a sus padres, ¿no? Y creo que nosotros los varones tenemos que formarnos así. No sé que hemos estado hablando mucho de esto y no lo decimos como para ponerles en evidencia o es algo personal. Simplemente advertirles que el varón tiene que ser así, porque él es el responsable de ese hogar. Entonces el Señor Jesús no solamente dijo, amo a la iglesia, Él entregó su vida, entregó sin condiciones, sin límites, porque fue hasta la muerte y no esperó nada a cambio. Y hermanos, tampoco la iglesia, usted y yo merecíamos que el Señor Jesús muera por nosotros. Así que el hecho de cumplir esto no es porque el cónyuge lo merezca o no lo merezca. Lamentablemente eso es el tema de muchas consejerías matrimoniales que hacemos. Cuando hablamos siempre es eso, ¿no? El esposo, pero ella, y el esposo, o la esposa, no, pero él, siempre queriendo exigir sus derechos. Nunca hablamos, ¿no?, de lo que yo estoy haciendo. No, yo me equivoqué, yo fallé. O yo me voy a poner debajo, está bien, acepto la culpa con el fin de que el matrimonio vaya adelante. Oraré, pediré al Señor para que cambie el corazón de mi cónyuge. Y por eso dice acá eso, somos compañeros de esta gracia, de este regalo, de este matrimonio, no somos enemigos, estamos en el mismo equipo, los dos queremos que funcione este matrimonio para honra y gloria del Señor. Y dice, terminando, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué oraciones? Obviamente, no siempre que hay algo malo con el prójimo y mucho más con el cónyuge, obviamente eso interferirá en ciertas cosas, ¿no? El Señor Jesús le había dicho ahí, cuando alguien viene a dar su ofrenda, pero se da cuenta que tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda a un lado y arregle primero con su hermano y luego venga y deposite su ofrenda. Tenemos que estar bien con los hermanos. Pero acá lo que está hablando es, la esposa no es creyente. Sin duda la oración del esposo es que su esposa llegue a los pies de Cristo. Pero ¿cómo va a llegar a los pies de Cristo aunque él ore todos los días, 2, 3 horas, cuando su vida no evidencia el Dios que él
manifiesta haber puesto su fe en ese Dios. Entonces eso va a ser un estorbo, porque va a decir, o sea, ¿de qué amor de Dios me habla? Sí, Cristo amó y se entregó por la iglesia, pero mi esposo no se entrega por mí. Mi esposo no ve por mis necesidades, no cumple con sus responsabilidades. Dice, si ustedes, por más que digan lo que digan, hay gente, hermano, que dice, ore por mi esposo, le trae a la iglesia, le dice al pastor que vaya, hable, todo el mundo está orando. Pero si esa vida no cambia, será un estorbo para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Porque nuevamente, ¿no?, siguiendo la línea de la anterior semana para las esposas, no es con palabras, es con la vida que se impacta a las personas que están cerca de nosotros. Nuestro cónyuge en primer lugar, nuestros hermanos, nuestros parientes. Yo tengo que decirle, Dios cambia la vida porque ha cambiado la mía. Y puedes fijarte, soy un esposo que no es perfecto, pero que ama a su esposa, que ama a sus hijos y está creciendo en el Señor. Queridos hermanos, que Dios nos ayude en su gracia a poder ser el esposo que Dios quiere que seamos y poder tener matrimonios que honren y glorifiquen al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo. Quiero pedirle, Señor, perdón como esposo y también interceder por mis hermanos que tenemos la misma condición, que estamos tan lejos, Señor, de ser el esposo que usted quiere, como usted fue con Israel, como Cristo fue con la iglesia. Pero, Señor, quiero agradecerle porque sé que muchos de nosotros el deseo está de crecer y mejorar, Padre, como con nuestras esposas. Ayúdenos, por favor, a tener presente siempre el que son como vaso frágil y realmente amarlas como Cristo amó a la iglesia, que realmente nuestra vida sea una vida tan entregada a ellas por amor, intentar ver sus necesidades, suplirlas espiritual, emocional, físicamente. Y gracias, Señor, por la esposa que nos ha dado. Ayúdenos siempre a entender que es un regalo de parte de su mano, Señor. Y todo lo bueno viene de usted, Señor. Sin duda es algo bueno el tener una esposa, una compañera. Ayúdenos a cultivar la amistad, la vida espiritual y que realmente, Señor, podamos tener un matrimonio saludable. Ayude a todos los hermanos que están pasando momentos difíciles en esa situación. Dele sabiduría, Padre, por favor, un corazón perdonador, un corazón que ame, que entienda el amor de Cristo y sin duda será mucho más sencillo poder amar de la misma manera a su cónyuge. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hola, sí. Muy bien, muchas gracias al Señor por su palabra. Voy a invitar al hermano que pueda ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo de poder recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Para ello voy a invitarle a orar. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú provees a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el trabajo, por la fuerza que tenemos para poderlo llevar a cabo. Y, Señor, en esta noche bendice lo que cada uno de mis hermanos va a depositar, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si alguno necesita un sobre, están nuestros hermanos diáconos ahí para poder hacerle llegar. Mientras participamos de nuestras ofrendas y diezmos, vamos a cantar esta alabanza: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre.
eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Voy a invitar a nuestro pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Toma asiento, por favor. Gracias por esta noche estar con nosotros, el servicio. Y bueno, sé que tenemos que aprovechar el tiempo y bueno, le animamos solo a compartirnos siempre cada petición, no solamente acá o cuando pueda hacer con los hermanos aquí en la oración, sino también ahí por el WhatsApp, por el Facebook, los hermanos también que están conectados. Gracias por estar y por poder participar del servicio, y cuando puedan y necesiten, pues estamos para apoyarle en las oraciones. El fin de semana diferente que tendremos ahora, porque bueno, solamente sí tendremos, aparte de este culto, el del sábado, sí tendremos el culto de jóvenes, porque sí es posible todavía la circulación y sí es posible las reuniones, según el auto de buen gobierno que ha dado la gobernación. Entonces es posible, ya lo hemos cerciorado eso por toda la normativa, entonces no hay problema con eso. Y el día domingo sí, no tendremos servicios presenciales, solamente un culto tendremos a las 11 de la mañana por el Facebook. Entonces le animamos a sumarse y participar. Y bueno, los que van a ir a votar puedan ir temprano, hasta las 11 puedan estar en casa o puedan ya sumarse. No sé si desde donde esté puede hacerlo también. Entonces les recomendamos eso, y gracias, hermano, por esta noche que nos regala el Señor. Sé que ya son las 8:10 y tiene que retornar usted para su casa. Oramos, hermano, y si usted tiene tiempo y puede quedarse a orar, lo puede hacer, pero si algunos tienen también que retirarse por la distancia, pueden hacerlo también, hermano, ¿ya? Así que oramos ahora para finalizar este servicio. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por mis hermanos conectados ahí en el Facebook también, Señor, bendice sus vidas. Gracias por nuestras familias, gracias, Dios, por tus bendiciones. Y Padre Santo, pedimos que tú sigas recuperando, ayudando, fortaleciendo el cuerpo físico de aquellos hermanos que están todavía en recuperación, que están con algunas enfermedades, no solamente lo del COVID, sino otras más, porque sin duda ya ha pasado y ha superado muchas, Señor, de esta situación, cada familia y cada hermano, y en tu gracia, Señor, ha habido, Señor, victoria sobre la enfermedad y están, Señor, mejor. Muchas gracias porque tú has respondido, tú has fortalecido la vida, y gracias, Dios, por nuestros hermanos de nuestra iglesia. Nos gozamos, Dios, con ellos, porque a pesar de todo podemos continuar y avanzar poco a poco. Y hoy, Señor, en este servicio también, que tu palabra, al ser predicada, haya, Señor, calado, haya, Señor, tenido una obra en el corazón de cada uno, especialmente los esposos, nosotros, para poder, Señor, tratar a nuestras esposas como vaso frágil, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta noche. Bendice, Señor, nuestro fin de semana y los días por delante. En tu gracia oramos, Señor, muy agradecido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón.